Amigas y amigos, ya de regreso en Alemania, que está convertida en un verdadero horno por las altas temperaturas, nos cae la noticia que seguramente ya han leído, de que el buen Florian Wirtz finalmente se ha decidido por ser jugador del FC Liverpool. Así que el talentoso mediocampista alemán pasará a ser parte no solo de este club, sino de la Premier League, y esto pues ha desatado diferentes reacciones, algunas de decepción, otras de maravilla ante pues la noticia del traspaso que era altamente esperado en el fútbol internacional, no solo en el fútbol alemán. La historia de este traspaso es larguísima. De hecho, corre desde hace varios años, desde que empezó a descollar este talentoso jugador como una de las posibles máximas estrellas del fútbol internacional, y no sin razón. La historia de este traspaso, por cierto, se ve postergada cerca de un año tras la grave lesión que sufrió Florian Wirtz hace un par de años y que lo mantuvo alejado de las canchas para preocupación de propios y extraños durante larguísimos meses, en los que también se cuidó muchísimo a este jugador. En esta larga historia muchos dejaron su prestigio porque se dijeron muchas insensateces, por decirlo suave, a lo largo de todo este proceso. Claro era lógico relacionar a Florian Wirtz con clubes como el Real Madrid, sobre todo por la cuerda que une al ex entrenador del Bayer Leverkusen y de Florian Wirtz, Xabi Alonso, con el Real Madrid, hoy técnico ya Xabi Alonso del Real Madrid. Era lógico pues pensar que se iba a tratar de llevar a Florian Wirtz, pero sorpresivamente el equipo merengue pues se mantiene muy silencioso en toda esta historial de traspaso por Florian Wirtz, que no pasó por especulaciones. Mucho más ruidoso fue el rumor que relacionaba a Florian Wirtz en su momento con el Manchester City. Se decía que Pep Guardiola quería a toda costa a este jugador, pero finalmente pues el equipo donde milita Erling Haaland y el faraón Omar Marmoush se echa para atrás y se sale de la carrera por Florian Wirtz un tanto sorpresivamente. Quedando así las cosas, el otro equipo que se mencionaba fuertemente era el Bayern de Múnich. Algunos comentaristas, un poco con la mente demasiado caliente, daban por sentado no hace mucho que Wirtz se decidiría por el Bayern de Múnich, y alimentaron en los hinchas la esperanza basada pues en factores que finalmente se revelaron como humo. Se decía que Wirtz quería ir a toda costa al Bayern de Múnich, que no había trato con ningún otro equipo, que Wirtz se iba a quedar en Alemania por el hecho del idioma, que la familia estaba empujando muy fuertemente el hecho de que Florian se quedara en la Bundesliga, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el club más sorpresivo fue el que se llevó pues el premio mayor, que fue el Liverpool. La historia del traspaso, de los contactos, no es tan larga como todo esto que estoy contando. Se dice que hace unos 3 meses fue el primer contacto entre el Liverpool y el entorno de Florian Wirtz, y sobre todo en el último mes ya la carrera fue mucho más fuerte, al grado de que Wirtz se decide por el Liverpool. Y bueno, pues hay que analizar también las razones del buen Florian, la lógica, por qué decidió Florian Wirtz irse a el Liverpool. Él mismo lo ha manifestado ya en una entrevista posterior, apenas firmado el contrato con el equipo inglés, y da claves muy importantes Florian de cuál fue su decisión y cuál es la visión que tiene este jugador del fútbol y de su propio futuro. Dice Florian que primero quería otros retos, es decir, quería un reto verdadero que consistía en primer lugar de pues el trabajo. Le impresionó mucho el trabajo que se hace con el Liverpool, el trabajo físico, el trabajo atlético. Ya sabemos que los jugadores que pasan de la Bundesliga a la Premier League tienen que realizar un trabajo físico atlético fuerte, de embarnecimiento, de mayor masa muscular, para resistir también mayor
con más fuerza, con los contactos que son fuertes en la Premier League, más fuertes que en la Bundesliga. Eso en primer lugar. Luego, importantísimo, dice Wirtz, quería otra liga, y esto revela pues una cuestión de varias dimensiones, ¿no? Porque ¿por qué querría cambiar Florian Wirtz de liga? ¿O por qué querría, en otras palabras, no ir al Bayern de Múnich? Bueno, pues porque seguramente en el Bayern le esperaría lo mismo que le va a esperar al buen Jamal Musiala en su futuro aquí a 2030 con el Bayern de Múnich. Le esperarán torneos relativamente sencillos, con equipos pues no muy fuertes. El Bayern de Múnich por lo menos la mitad del torneo juega en modo entrenamiento contra rivales que realmente no tienen con qué hacerle frente al equipo bávaro. Y bueno, imaginémonos lo que hubiera sido un Bayern de Múnich con Florian Wirtz y Jamal Musiala, pues esto se hubiera intensificado fuertemente. Así que en este sentido, la decisión de Florian Wirtz salva a la Bundesliga de un monopolio pues ya definitivo, que sería un golpe muy fuerte, hubiera sido un golpe muy fuerte para la Bundesliga. Para los aficionados del Bayern de Múnich, por supuesto, hubiera sido fantástico, y para el equipo bávaro, pero para el resto de la liga alemana, que de por sí ya padece de una reputación bastante raspada, pues no hubiera sido muy bueno. Hubiera sido esperar resultados ahí ya muy amplios y relativamente pues una trayectoria tranquila dentro de la Bundesliga. No hay mayor reto ahí pues para un jugador como Florian Wirtz, así lo ve él. Musiala lo consideró de otra manera y bueno, Musiala se quedará, Wirtz pues se va. Entonces hablamos de Florian Wirtz en este video, decimos que él dice que es un elemento importante, quería cambiar de liga. Para él, para la visión que él tiene de su futuro, era importante como reto realmente cambiar de liga, y eso es parte de la decisión. Luego, las pláticas del que sostuvo el Liverpool, pláticas que, repito, fueron ya en la recta final, ya en el último mes de este largo culebrón, pues fueron definitivas, fueron tan contundentes las presentaciones de los directivos del Liverpool y del técnico acerca de los planes que tenía el club esquemáticamente para la función que puede cumplir este gran jugador, pues lo convencieron totalmente. Mientras que desde Alemania se dice, a manera un poco también ya de consuelo, que en el Bayern no hubo un gran convencimiento. Y claro, ¿cómo ibas tú a meter a dos jugadores en un esquema como Florian Wirtz y Jamal Musiala? Pues no lo sabremos nunca. Lo que sí es que pues eran dos jugadores de altísimo perfil, hubieran sido dos jugadores de altísimo perfil, y el esquema que le presentó el Bayern de Múnich a Florian Wirtz junto con Jamal Musiala y además Olise y otros jugadores, pues no le garantizaba a Florian la visión que él tiene de sí mismo. Y en cambio en el Liverpool, donde por cierto hay algunos jugadores ex del Bayern de Múnich, pues sí le convence a Florian Wirtz. Así que son claves bien importantes las que da Florian sobre su decisión. La decisión que dice él fue una decisión mía, que mi familia apoyó, es decir, probablemente la familia sí optaba porque se quedara Florian en el Bayern de Múnich en la Bundesliga, o en el Bayer Leverkusen, quizá, no lo sabemos, pero al final es Florian el que decide, no, yo quiero esto. Claro, es un jugador que ya a sus 22 años pues está en el momento justo para dar el salto. Es el salto que han dado otros jugadores valientemente, como Bellingham, que se fue también, jugador inglés, a el Real Madrid. Así que pues es un momento propicio. Ya 2030 todavía serán jóvenes estos jugadores, Florian Wirtz en particular. Probablemente podría en ese momento pensar en otra cosa, pero a sus 22 años, claro, en plena maduración. Ya hemos visto casos como el de Kevin De Bruyne, que se fue un poco más veteranillo. Con 2 años tenía Kevin De Bruyne más que de lo que tiene Florian Wirtz ahora, cuando emigró del Wolfsburgo a la Premier League. Y bueno, pues ya vimos el desarrollo que tuvo Kevin De Bruyne en la Premier League y en el Manchester City. Algo parecido puede suceder con Florian Wirtz. Eso lo decidirá
el destino. Esta es pues solo el inicio de lo que puede ser una maravillosa historia de Florian Wirtz con el Liverpool, o puede que no, puede que sea otro tipo de destino. Ya lo veremos. Por lo pronto, operación tasada algo así como en 150 millones de euros, que podrían llegar a esa cantidad dependiendo del desempeño que tenga el propio Florian y el éxito del equipo en competencias europeas, sobre todo Champions. Así que la cantidad puede variar. Como Florian Wirtz fue formado en el Colonia, donde estuvo 8 años en las juveniles, incluso al Colonia le tocaría una tajada de posibles bonos y posibles éxitos del futbolista alemán en la Premier League y con el Liverpool. Total que se acaba esta larguísima historia. Florian Wirtz se va al Liverpool. Florian Wirtz no se va ni al Bayern de Múnich, ni al Real Madrid, ni al Manchester City. Ya es definitivo, las repercusiones serán amplias. Como digo, la primera de ellas es que creo que la decisión de Wirtz salva por lo pronto a la Bundesliga de una catástrofe definitiva, aunque para el Bayern hubiera sido maravilloso, repito. Sin embargo, para tu fútbol alemán no hubiera sido tan bueno tener un equipo ya de por sí hegemónico y sobre todo ya reforzado con los dos jugadores alemanes pues más brillantes del momento, Jamal Musiala y Florian Wirtz. Jugará cada quien en su club. Florian Wirtz al Liverpool, y bueno, pues ya veremos en qué acaba esta historia. Por lo pronto la decisión ya está tomada, el contrato está firmado, y pues mucho éxito para Florian Wirtz, cuya maduración también repercutirá evidentemente en su desempeño en la selección alemana de fútbol.